buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Aquí estamos con la información completísima. Los días se suceden rápido. Será la cuarentena, coronavirus, COVID y la agenda legislativa que no para, que ya casi estamos en el fin de semana y hay muchos temas que son muy importantes, sobre todo por ciertas cuestiones de coyuntura que han pasado en los últimos días. También proyectos que se van presentando y comisiones de las que mis compañeras estuvieron bien atentas y también participado, en caso de la de mi compañera de la derecha, como para contarles. Pero primero arrancamos con Caro Ramos. ¿Qué tal, Carolina? Hola, ¿cómo va? Karin, ¿cómo estás? Bien. Bien, y me gusta esta mesa femenina, ¿eh? Sí, sí. ¿Te Sí, imaginas? sí, sí. Acá ya casi llegamos a la mayoría. ¿Qué tal, Amanda? Emma, ¿cómo va? Bien, muy bien. Muy Hablando contenta. de femenidas y de cuestiones relacionadas con lo legislativo, ayer estuviste en la comisión. Sí, intensa comisión plenaria de mujeres, géneros y también de legislación penal. Vamos a hablar un poco más en detalle de las primeras 4 expositoras de esta serie de jornadas para debatir. Ya vamos a estar viéndote en un ratito nada más, porque vamos lógicamente a referirnos a esa comisión de las cuestiones importantes, más de 20 y pico. Yo seguí algunas cositas, me las anoté como para después preguntarte bien acerca de la cantidad de proyectos que están presentados, no solamente las leyes que están aprobadas para circunscribir, acompañar, contener a la víctima en cuanto a lo que refiere de víctimas de violencia de género. Pero ya vamos a estar hablando. Distintas cuestiones. Comisión de Trabajo. Comisión de Legislación del Trabajo, sí, Sí. un tema que venimos abordando a lo largo de los programas, que es el tema del teletrabajo, un tema que indudablemente se ha derivado de la pandemia, pero que tiene que ver con proyectos presentados incluso desde tiempo antes. Así que, si bien veníamos diciendo que el tema se estaba por poner en agenda, finalmente se convocó a la Comisión de Legislación del Trabajo, Bien. que preside Vanessa Siley, con reuniones informativas. El día martes van a exponer representantes de las centrales sindicales, de la CGT, de la CTA y también sindicatos vinculados a los rubros de la informática, de las comunicaciones. Un gran aval le dio el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, con la reunión que ha mantenido con los líderes sindicales. O sea, Exacto. Es una venia importante para que esos temas ya piensen fuerte. Exacto. Y hay una venia todavía más importante, que es la del propio ministro también, Claro. Que va a asistir justamente de manera virtual el día miércoles a otra nueva reunión de esta comisión, junto con el senador Daniel Lovera, que es el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión. La idea de estas reuniones es un poco poner el tema en agenda y el viernes pasado vos me preguntabas, Karin, ¿cuántos proyectos había presentado sobre el tema? Te cuento que hice la tarea, Muy bien. investigué. Son 14 los proyectos que hay presentados, obviamente de todos los bloques políticos. Y la idea un poco es tratar de unificar estos 14 proyectos en uno solo, en un proyecto de consenso, que lo que va a hacer es como fijar algunas reglas más generales, ¿no? De lo que tiene que ver con el teletrabajo, unas regulaciones mínimas, digamos, algunos principios básicos, y después lo que es la regulación que tiene que ver con cada rubro, eso se definirá en los convenios colectivos de trabajo. Esa es la idea que se está trabajando. Se va a trabajar sobre algunos ejes. Si querés te cuento cuáles son esos ejes. Sí, por supuesto. En primero y principal, la jornada laboral, ¿no? De cuánto va a ser, cómo va a ser, si va a ser similar a la que mantienen el trabajo presencial o no. El derecho a la desconexión digital, esto que decíamos antes de que uno a veces trabaja más, ¿no? Cuando hace teletrabajo, entonces que haya un momento donde el trabajador tenga el derecho a desconectarse. Habíamos repasado también en estos días con algunos diputados que han presentado proyectos con distintas aristas, ¿no? Y hemos dicho que no solamente tenían que ver con la regulación, sino también, por ejemplo, con las condiciones en que se dan las licencias, los permisos, cómo se justifican también algunas acciones que tienen que ver con la situación del trabajo a la distancia. Y por eso también es interesante pensar cómo hay una mirada colectiva sobre el debate del teletrabajo, más allá de la regulación específica de los horarios que está planteando bien Caro, de otros aspectos, ¿no? Lo que decíamos, el cuidado de los niños, la doble jornada de trabajo de las mujeres. El económico, las cuestiones de conexión, paga? la seguridad, las cuestiones propias de la terminal en la que esté trabajando el empleado, si es que usa su propia computadora, hay cuestiones lógicamente de seguridad, tanto de la empresa para la que trabaja como de lo propio, ¿no? De lo familiar. Y eso es un poco el debate que se va a traer sobre la mesa. Y son informativas porque parte también de estas discusiones que son tan estructurales, ¿no? Si bien afecta a un sector reducido de los trabajadores registrados,
abarca a muchas personas, tiene que ver con empezar a diagramar un escenario mucho más claro de cuáles son las necesidades reales de los sectores para, bueno, poder legislar en sintonía. No es un porcentaje muy mayoritario quienes estén hoy por hoy conectados, pero sí es fundamental poner la mirada en ellos, porque cada vez más nuestra vida está asignada a través de una pantalla. Por lo tanto, si terminamos de contabilizar el universo general de trabajadores registrados, sacando toda la cuestión en negro, que es el mal de nuestra época y de nuestro país, pero es un porcentaje que creo que es un 20, ¿no? Una cosa así, quienes están, para quienes, el grueso de la población para quienes esta ley favorecería. Claro, y además los que están en condiciones de hacer teletrabajo, también hay que ver si se les da la opción, ¿no? Si es algo obligatorio que se les impone. Exacto. O si ellos tienen la opción de elegir esta modalidad y que quede un consentimiento por escrito. Ese es otro de los puntos que se va a tratar en los proyectos. De hecho, bueno, para muchos trabajos relacionados con la tecnología, en muchas empresas directamente eso se pauta de entrada. Hay 3 días de teletrabajo, 2 días, sería bueno que una ley lo pueda delimitar, ¿no? Sí, para el caso de puestos menores de trabajo. También para darle previsibilidad a los empresarios y a los trabajadores, porque ya existe el teletrabajo hace un montón de tiempo. Había muchas discusiones también de la regulación del teletrabajo a partir de los telemarketers allá por el 2007, 2005, que fue cuando se empezó a diagramar esta situación, ¿no? Por eso hay que estar muy pendientes también del rol de los sindicatos en ese sentido, porque vienen llevando adelante reclamos. Justamente, hablando de trabajo, hablando de sindicatos, hablamos de Hugo Yasky. ¿Qué tal, Hugo? Un placer después de tanto tiempo. Aquí Karin Cohen desde DTV. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Me alegro, me alegro. Bueno, estamos todos atentos frente a lo que pase con esta comisión, con estos proyectos de ley. Para usted, ¿dónde está el punto importante en cuanto a lo de teletrabajo? Después vamos a abrir el panorama para hablar en general del tema. Pero, ¿qué es lo que a usted le interesa que sí o sí figure en esta posible nueva ley? No, creo que preservar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a mantener la plena vigencia de las leyes que resguardan el trabajo y por otro lado también mantener los vínculos que hacen a la construcción de los colectivos sindicales. Claro. Procurar que el teletrabajo no sea como lo pretenden utilizar en algunas experiencias. La más clara es la de el famoso modelo Silicon Valley, donde el teletrabajo implica una relación asimétrica absoluta del individuo con la empresa, sin ningún tipo de registro ni de mediación colectiva de ninguna índole. Es decir, el teletrabajo en ese caso significa la vulneración de todos los derechos de sindicalización, y creo que esa es una de las cuestiones que nos interesa preservar, la pertenencia y la práctica efectiva del derecho sindical por parte de todos los que estén involucrados dentro de esta modalidad. Está muy bien. Y hay una cuestión de género importante, que acá somos, mujeres y tenemos como un acceso muy directo a la sensación, y ni que hablar en cuarentena lo que está pasando con mujeres, con familias que si tienen que asistir a tareas afuera, trabajan el doble o el triple teniendo a los niños en casa. Algo que no se les puede escapar, ¿verdad? La cuestión de género. Sí, y algo, no porque la cuestión de género, la mujer tiene una doble carga sobre sus espaldas cuando el trabajo se hace en el domicilio, en el hogar, porque se le superponen las tareas del hogar con las del trabajo. Y por otro lado, se suele, lo hemos visto con el caso de los docentes últimamente, claro, que de pronto tuvieron que adaptarse a esta modalidad. Se suele vulnerar el derecho a la desconexión digital, es decir, el derecho que tiene cualquier trabajador, sea hombre o mujer, pero en el caso de las mujeres todavía es más vulnerable, porque es más permeable a ese tipo de exigencias. Se suelen vulnerar los derechos al descanso. Ha habido una encuesta, justo la estaba mirando cuando ustedes llamaron, pero muy interesante, sobre una gran cantidad de mujeres encuestadas, donde es impresionante el porcentaje
más de las 2/3 partes, una cuestión que reclama es el derecho a seguir teniendo una cuota de trabajo presencial. Es decir, algo así como que la mujer no quiere volver a ser encerrada otra vez dentro de los límites de la casa. Pero es impresionante. Es una encuesta muy reciente, pero digna de estudio y de tener en cuenta para el proyecto que estamos haciendo. Bien, bien, muy bien, Hugo. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Usted justamente ¿Qué tal? Usted es autor de uno de los proyectos que hay presentados. Hay alrededor de 14 iniciativas y quería preguntarle cómo está el diálogo entre los bloques y si cree que va a ser posible consensuar una iniciativa conjunta y si además tiene el aval del Ministerio de Trabajo este tema. Sí, yo creo que de los 14 o 16 proyectos que presentaron diputados de nuestro propio bloque, la diputada Vanessa Siley está trabajando en la unificación en un solo proyecto, que ya prácticamente está redactado y ahora lo estamos revisando. Estamos haciendo los retoques finales, de manera que el Frente de Todos, el día miércoles probablemente de la próxima semana, ya tenga un solo proyecto, que va a ser consistente, porque toma una serie de propuestas, muchas venían más o menos en línea, pero ha quedado muy bien conformado el proyecto, toma todos los aspectos que se pueden tener en cuenta. Creo que el Ministerio de Trabajo, por lo que hemos estado hablando con ellos, avala este proyecto. De todas formas, queda ahora acercarle la redacción final, pero entiendo que va a tener el aval del Ministerio de Trabajo. Hugo. Y calculo que vamos a poder consensuar con los otros bloques. No sé si lograr unanimidad en todos los puntos, pero yo calculo que en un 80%, 85% vamos a poder votar los artículos. Hugo, ¿nos diría cuáles son algunos de esos puntos importantes que esperan que lo apoyen de su propio proyecto? Y del proyecto que estamos unificando, creo que el que decíamos, el derecho a la desconexión, bien, la provisión del equipamiento por parte del que contrata, el derecho también al respeto de los descansos, todo tipo de descanso, el tema del accidente de trabajo que puede ocurrir en el ámbito del hogar desarrollando tareas, eso también tiene que estar incorporado. Muy bien. La voluntariedad del trabajo, siempre y cuando no sea ya a partir del contrato formulado en esos términos, pero sí cuando haya modificación tiene que mediar el consentimiento del propio trabajador o trabajadora. Estos serían algunos de los aspectos más importantes. Bárbaro. Para no ser redundante, no menciono el que tiene que ver con la práctica sindical y los derechos sindicales. Muy bien. Desde ya que esto va a ser una base, y después en las paritarias, en los convenios colectivos de cada gremio, atendiendo a la particularidad de cada actividad, se podrán hacer avances o establecer cuestiones particulares, pero siempre respetando un piso. Bien, diputado, le pregunto qué expectativas hay con respecto a la reunión del martes, entonces, donde van a exponer representantes, entre otros, de la CTA, ¿no? Y también en ese sentido, ¿cómo está el proceso de unidad dentro de la CTA? Invitamos a representantes de todas las centrales. Esperamos que vengan los compañeros de la CGT, de la CTA Autónoma, y también va a haber un compañero, como para no sobreponer, yo voy a escuchar también a nuestra CTA, va a venir el compañero Claudio Marín de FOETRA, van a venir también invitados gremios, así que lo que pensamos es que se puede enriquecer. Estamos atentos a que pueda haber aportes que nos permitan mejorar todavía más la redacción. Tenemos mucho interés en conocer la posición de los sindicatos. Probablemente después pueda haber
alguna convocatoria a sectores empresarios. Diputado. En principio queremos empezar con los trabajadores. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma los saluda. Le quería preguntar porque han trascendido algunas informaciones que desde sectores, por ejemplo, de la CGT, no estarían acompañando la idea de que pudiera hacerse por ley esta modificación, ¿no? Y esta regularización del teletrabajo. ¿Cree que algunos gremios se pueden resistir? Porque argumentan que, por ejemplo, entre los docentes privados, el 68% de los afiliados a SADOP no tiene acceso a computadora propia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cree que se puede resistir también de parte de los sectores trabajadores para que no se impongan gastos por ahí que no están pensados o no se pueden asumir? No, justamente para eso hace falta una ley. Claro. Porque cuando no hay ley, hay para los sectores empresarios, que son, o las patronales, sean públicas o privadas, la ausencia de ley significa la ausencia de ningún tipo de obligación y de respeto a ningún tipo de límite. Siempre cuando hay vacío legal, el que pierde es el trabajador. Y en el caso, por ejemplo, del ejemplo que dabas vos, justamente la ley establece la obligatoriedad del que contrata al trabajador o trabajadora de proveer el material. Pero nosotros no queremos dejar esto librado a cada paritaria, porque se ha instalado una práctica en los últimos años, que es la de algunos convenios basura, que son los que después eligen los empresarios para conveniar, y en ese sentido encontramos trabajadores de actividades diversas que terminan cayendo siempre en 2 o 3 bolsas de convenio, y esa es una práctica que encubre un fraude laboral por parte de los empresarios, a veces con la anuencia de alguna conducción sindical, que se convierte en bolsero de afiliados. Y no queremos que ocurra eso. Espero que la mayoría de los gremios de la CGT, por lo que tengo entendido, y lo vamos a ver en la reunión del próximo martes, acompañe a la idea de que tiene que haber una ley marco. Luego cada convenio establece particularidades, eso sí, porque no es lo mismo el teletrabajo en los gremios de periodistas, de televisión o en el sector bancario. Claro. Diputado, la OIT, los números asustan realmente de lo que va a venir, de lo que ya es en cuanto al desempleo luego de la pandemia. Se está hablando de 11,5 millones de nuevos desempleados para Latinoamérica y se está hablando y poniendo el acento, y hoy es justamente el Día Internacional del Trabajo Infantil, en el trabajo de los niños. Justamente, tema delicado, delicadísimo si lo hay, sobre todo en el sector agrario. ¿Hay algo con respecto a eso, alguno de los proyectos de ley que se pueda discutir para incluirlo? Tema urgente en nuestro país cuando la pobreza, usted ya sabe, alcanza más de la mitad de los hogares cuando hay niños en la Argentina. Sí, ayer firmamos un convenio justamente por tratarse del Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el desarrollo social. Yo estaba en sesión en diputados, fue el compañero Roberto Baradel por la CTA y Héctor Daer por la CGT. Ese convenio es importante porque implica el compromiso conjunto de las organizaciones que agrupan a los trabajadores, del gobierno a través del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social, para iniciar una campaña para profundizar la erradicación absoluta del trabajo infantil. Los chicos tienen que estar en la escuela, tienen que estudiar, y el trabajo que muchas veces falta para los adultos tiene que ser para los jóvenes y para los adultos. Bien, bien. Ojalá que así sea. Un trabajo cultural enorme se ve por delante, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con algunas tareas donde es moneda más que corriente que el niño trabaje. Gracias, diputado. Sí, ya. Sí, diga. Perdóname, diga. Este momento... ¿Cómo? Sí, adelante. No, te decía que en este momento de crisis más aún, porque vos tenés que en los barrios más pobres o en las zonas rurales, donde además el ciclo lectivo no tuvo continuidad porque no tienen conectividad. Claro. La crisis ha hecho que muchos chicos
impelidos por sus padres, hayan vuelto a trabajar. Habíamos logrado casi que eso desapareciera y ahora hay que volver a empezar. Sí, toda una tarea. Gracias, diputado. Ha sido usted muy amable. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que sigan muy bien. Bueno, la OIT dice que hay 152 millones de niños en el mundo trabajando y que 72 millones realizan trabajos considerados peligrosos. Sí, es gravísima la situación. La industria del tabaco, bueno, ya lo sabemos en nuestro país en muchos. Hoy al mediodía fue muy bien, muchas gracias, la reunión de la Comisión de Vivienda. Sí, se conformó, en verdad ya se había conformado las autoridades, pero se conformó a trabajar, fue la primera reunión de trabajo que desarrollaron hoy, se pusieron de acuerdo con temas importantes, ¿no? La situación de la vivienda en Argentina es una situación compleja y muy desigual. Hace por lo menos 25 años se está tratando de organizar cómo garantizar vivienda digna. Faltan 3 millones de viviendas en Argentina, en distintos lugares. Hoy decía uno de los diputados de la provincia de Misiones que en Misiones faltan 100.000 viviendas y que en los últimos 4 años los recursos económicos solo garantizaron la construcción de 400. O sea que la situación es muy grave en el país. Se están construyendo. Entiendo que, de hecho, uno de los diputados lo habló en distintos porcentajes. Hay distintos planes en los que se están llevando a cabo, pero no alcanza. Lo que pasa es que está todo muy desordenado, ¿no? Por ejemplo, la realidad es que lo que se construye, ¿qué es? ¿De municipio, de nación, de provincial? Los recursos son nacionales. Bien. Se construyó en la década de los 90 una ley que crea el FONAVI, en definitiva, que es el gran fondo para la vivienda, que lo distribuye el Estado Nacional, pero lo articula con las provincias y los municipios, que son quienes lo ejecutan. Bien. Es muy complejo porque la realidad es muy desigual. No es lo mismo lo que pasa en los centros urbanos que lo que pasa en los lugares rurales. Hablaron mucho hoy en la comisión, sobre todo, la situación del desplazamiento de los pequeños agricultores por la situación de la sojización del campo y el avance también de los pools que trabajan sobre la agricultura. Entonces la agricultura familiar se fue desintegrando en muchos lugares y eso hizo que la gente migre a las ciudades y se concentre en lugares donde no está habitado, ni está permitido, ni está habilitado para vivir. Sí. Ese es el gran problema. Se hizo hace unos años atrás una ley muy importante de relevamiento de barrios populares, pero se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, pero hubo un problema con esa ley que se discutió mucho, que salió por unanimidad. Con Caro seguimos mucho las audiencias, que también participaron mucho las organizaciones sociales. Sí. Vino un la proyecto CETEP. Además presentado por Elisa Carrió, por Nicolás Massot, ¿no? Sí, me parece que fue un proyecto muy consensuado en su momento, incluso Grabois había asistido a las comisiones, pero está trabado. A mí me parece que ahí el principal desafío es ver qué se puede hacer desde el Congreso, porque las leyes en muchos casos ya están, pero lo que falta es el financiamiento, ¿no? Justamente, se creó el Registro Nacional de Barrios Populares, donde se intenta registrar cuántas personas viven en los barrios y cuál es la situación de la vivienda, pero se pretendía en el momento que se discutió la ley en el 2017 que haya un fondo para eso. No se logró en los consensos, por eso hoy se impulsa desde la Comisión, sobre todo desde el oficialismo, que se revea un poco la cuestión de esta ley y se le pueden agregar directamente recursos económicos. Este es el gran problema hoy, también frente a un Ministerio de la Vivienda y el Hábitat que es novedoso para la Argentina después de tantos años que no hubiera a nivel ministerial este tipo de decisiones. Bueno, muy bien. Vamos entonces a tomar contacto con una de las diputadas que estuvo presente en esta comisión. Es el Sucaria Soher del PRO de la provincia de Córdoba. ¿Qué tal el Sucaria? Primero, antes que nada, ¿estoy pronunciando bien su nombre? Karin Cohen la saluda. Hola, ¿cómo están? Sí, está muy bien pronunciado, gracias. Está muy bien. ¿Nos podría recordar, por favor, el origen y lo de particular y lo de histórico también que tiene su inclusión dentro de la Cámara? Bueno, el origen de mi nombre es árabe, soy argentina, de madre argentina y de padre libanés. Nací en el Líbano y a los días de haber nacido ya estábamos con mi familia nuevamente en Argentina, y lo particular de mi origen es que además soy la primera diputada musulmana en nuestro país. Muy bien, muy bien. Que sea una total representación también, ¿no? Que eso es lo que faltaba. Gracias, diputada. Buenísimo. Bueno, estamos hablando de lo que pasó hoy al mediodía, de esta comisión de vivienda. ¿Qué le gustaría centralizar? ¿En qué punto quisiera focalizar?
Bueno, en verdad hoy constituimos la Comisión de Vivienda y la verdad que es un desafío que nos debemos todos como gestión en nuestro país, el poder acceder a tener programas y planes de vivienda para las familias argentinas. En verdad el déficit de vivienda es altísimo. En oportunidad, previo a ser diputada nacional, fui legisladora, hice un estudio en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba el déficit de vivienda es la mitad de la población, es decir, el 50% de los cordobeses, de las familias cordobesas, no tienen vivienda propia. Y eso me parece que la vivienda es como el anclaje al que aspira toda familia, sobre todo esa familia pujante de clase media que nunca logra acceder a créditos o programas que satisfagan su necesidad de poder tener la vivienda propia, que en definitiva el hogar es lo que te permite, teniendo sentadas las bases del hogar, del techo, como dicen nuestros viejos y nuestros abuelos, tener el techo y pagarlo, es lo que te permite después afrontar todos los desafíos que vienen, ¿no? Claro, la educación, la salud y demás. Así que bueno, creo que ese es el gran desafío. Creo que el gobierno anterior había logrado posicionar nuevamente en la agenda, después de varios años, la necesidad de tener un programa, de darle empuje a lo que es las viviendas de Procrear, y en ese sentido ojalá Argentina construye y este nuevo ministerio que la ministra Rossi va a conducir sea un poco el encauce a las necesidades de muchas familias argentinas. Bien, muy bien. Diputada, Sí. ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. Justamente algo que se habló mucho hoy en la comisión tiene que ver con cómo armonizar todos los programas que hay, ¿no? Por un lado están las viviendas sociales, el déficit que hay en los barrios populares. Por otro lado, lo que usted planteaba, los sectores medios, profesionales que por ahí no pueden acceder a la compra de una vivienda. ¿Qué propuestas se pueden ir trabajando? ¿Cómo fueron avanzando en el día de hoy con los próximos pasos, ¿no? Pretenden que vengan desde el Ejecutivo a explicar los programas, cómo avanzar también con el plan de barrios populares. Efectivamente, los tres ejes que tocaste. Pedimos al Ejecutivo que nos pueda acercar información y que se puedan llegar los funcionarios a la comisión, por un lado. Por otro lado, sobre todo teniendo en cuenta lo que conlleva el concepto de hábitat, que es llevar infraestructura a los barrios populares, que sea una situación mucho más integral y no tan sectorizada, sino que hay cosas que ya a esta altura del 2020 no podemos estar discutiendo, como es el acceso al agua potable. Digamos, estamos en el marco de una crisis por una pandemia y el jabón y el agua potable, digamos, son las dos premisas o los dos pilares que nos previenen del contagio. Así que entiendo que no podemos, como en un país como el nuestro, seguir discutiendo el acceso al agua potable, y hay que llevar agua potable y red sanitaria allí donde sea que los ciudadanos estén viviendo, y darle calidad de vida y derechos humanos, que es lo que necesitamos al barrio más vulnerable como a un barrio de clase media. Entonces creo que eso conlleva el hábitat. Y por el otro lado, claro que hablamos bastante del RENAVAP y de la necesidad de buscarle un empuje a esa buena idea que nació, como bien decías antes, de Lilita, de Mario Negri y de Nicolás Massot, junto a muchas ONG como Techo, que trabajaron arduamente para que ese registro de barrios populares llegara a estar plasmado, porque hasta la fecha no había estado plasmado nunca, con cifras, con ubicación, con geolocalización, como este registro hoy lo permite. De hecho, diputada, la organización Techo, en uno de sus informes de los últimos meses, planteó que el 56% de la población de los barrios populares tiene menos de 24 años, ¿no? Se ve que hay un problema gravísimo para una generación de acceder a la vivienda. Hay un tope alrededor de los 40 años donde no se puede conseguir recursos para una vivienda propia.
Es así, fíjate que si recordamos bien y cuando analizamos los últimos créditos así accesibles masivos para la compra de vivienda fueron en Argentina en la década del 70. Después no hubo ningún programa activo. Bueno, el Procrear. Claro, sí, por supuesto, digo, como accesible a todo el mundo y hasta la última gestión que los UBA y los Procrear estuvieron disponibles para, digamos, para distintas etapas, la clase media, los jóvenes, los profesionales, y necesitamos muchos más programas como esos, ¿no? Sí. Sober, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Quería preguntarte, porque si hablamos de vivienda también tenemos que hablar de alquileres. Justamente en el día de ayer el Senado sancionó la tan postergada ley de alquileres y bueno, quería una reflexión tuya al respecto, habida cuenta de que Juntos por el Cambio no participó de la votación de esa ley, una ley que habían apoyado, si no me equivoco, en la Cámara de Diputados. Sí, definitivamente, esa ley nace del seno de Juntos por el Cambio el año pasado, pero el hecho de que ayer en Senado el bloque de Juntos por el Cambio no la acompañara en la sesión no fue dado por por la ley, sino por el temario que se apartó hasta el momento en que se trató para que estemos debatiendo en el marco de las sesiones virtuales. Hay un acuerdo de todos los bloques de qué temario llevar adelante. Desde el momento en que decidió, sin consultar a los distintos bloques, el bloque mayoritario del Senado, poner en debate una ley como esta, sin haber, vuelvo a repetir, consensuado, porque implicaba apartarse de lo que estaba acordado y estipulado, es por eso que Juntos por el Cambio decide no seguir adelante con la sesión, no con el tratamiento de la ley de alquileres por sí. Sober, justamente hablando y viendo la posibilidad de acceso a la vivienda, de créditos, algo personal que quisiera compartir. Mis padres tomaron un crédito para su primer departamento de ellos hace muchísimos años, hace 50 años, con una cooperativa. Y yo creo que, bueno, para ellos fue y lo siguen recordando como la gran salida de poder tener su vivienda, ambos trabajadores, y la posibilidad era esa o nada en esa época. ¿Cree usted, y de hecho se está hablando mucho de ley de cooperativas y hoy por hoy, después de la pandemia, que sería un buen punto para que la clase media pudiera tener también su acceso a vivienda de forma más fácil? Sí, para mí el hecho de estar en vivienda y trabajar estos temas es también personal. Mi padre falleció sin poder haber accedido a su vivienda propia y nos decía que dos cosas nos podía, o era su objetivo, de dejarnos la vivienda y el título, o sea, darnos la posibilidad de estudiar, ¿no? Sí. Y lamentablemente falleció habiendo intentado durante toda su vida el ahorro y aplicar a créditos para comprar la vivienda propia. Y para mí eso es como un faro en mi vida, tratar de intentar que lo que vivimos nosotros, tantos cambios de casa y demás, de barrios y de afectos, que no le pase a mucha gente. Bien. Entonces para mí es un objetivo fundamental, porque lo viví en experiencia propia y creo que es un derecho al que no solamente debemos poder acceder, sino que el Estado debiera poder ayudar a todas las familias para que se pueda acceder, porque creo que en definitiva está ayudando al ahorro familiar. Seguro. Y a que el círculo virtuoso de la economía termine impactando en otros lados, ¿no? Pero además que sí es posible que muchas cooperativas sean las que den impulso para que se puedan fabricar viviendas y ser más accesibles a las familias argentinas que lo necesitan, pero también tenemos algunos malos antecedentes en Argentina, entonces creo que tienen que ser muy bien controladas, tener no solamente la inscripción, sino también tener la prolijidad necesaria y teniendo los recaudos formales que se necesitan para saber que se está jugando con los sueños de una familia, diputada, no solamente con el ahorro. Sí. Le quería preguntar sobre la especulación inmobiliaria, que es el gran problema
problema el tema de la tierra en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba. ¿Cómo regular también esa dimensión de la especulación inmobiliaria que muchas veces somete a que las personas tengan que alquilar porque es casi imposible no solo acceder al crédito, sino los precios de los terrenos y las viviendas, ¿no? Son muy, muy elevados, están en dólares en general. Pero bueno, eso lamentablemente la escasez hace que por ahí se pierda la dimensión y la objetividad de cuál es el verdadero costo, ¿no? Pero yo también creo que las ciudades han crecido, los límites que antes tenían la ciudad de Córdoba hoy están absolutamente desdibujados y las ciudades han crecido de manera tal que te permite que terrenos que antes no eran considerados que donde podía expandirse las ciudades, hoy se han expandido. Entonces me parece que eso también, con una buena política del Estado municipal y provincial en coordinación, eso haría también que se prolijen muchas veces kilómetros de hectáreas que están sin uso y que no tienen un fin específico en el uso del suelo, para que se pueda un poco equilibrar la demanda y los costos que hay, para que esa especulación financiera no exista sobre el precio de las tierras para poder edificar viviendas. Muy bien, Sober, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. A ustedes, gracias, muy amable. Muchas gracias. Porque claro, se están haciendo cosas, pero no alcanza. El 50% en Córdoba y que si escarbas un poco más, en la mayoría de las provincias debe tener un monto parecido, ¿no? Lo que pasa de la gente es que sin vivienda. También hay que garantizar el acceso a las cloacas, a la luz, al agua potable. Eso es otro de los recursos que tiene que garantizar el Estado y por eso lo que dice la diputada, se expanden los límites de las capitales, pero si no se llevan los servicios, nadie puede tampoco irse a vivir en condiciones dignas. Solo entre 2012 y 2015, cuando fue la primera etapa Procrear, se otorgaron 197.000 créditos de montos de alrededor de 52.000 millones de pesos entre agosto del 2012. Es el informe que hizo en ese momento el Ministerio del Interior, que junto a la ANSES estaban financiando el proyecto de los créditos Procrear, ¿no? Que son otra manera de garantizar acceso a la vivienda. Camila Crescimbeni, de PRO Buenos Aires, está en comunicación con nosotros, también participó de esta comisión de vivienda. Queremos saber su opinión. Camila, ¿cómo le va? Karin Cohen la saluda desde DTV. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Algunos puntos importantes que me gustaría que pudiera resaltar usted acerca de esta comisión, de esta reunión, de esta conformación. Bueno, primero fue la primera reunión que tuvimos como la comisión. Fue algo difícil también generar el primer encuentro y nos parecía muy importante también constituirla, porque no solamente porque ayer se haya trabajado la sanción de la ley de alquileres, sino porque también desde el punto de vista de la integración social y urbana en los barrios populares y de cara a la compleja situación social y económica que vamos a tener, que ya estamos teniendo ahora y que vamos a tener también como desafío post la reactivación después del COVID, digamos, que parece que vino para estar largo rato, es importante porque la vivienda como derecho sabemos que es muy difícil y muy ajeno a muchos argentinos, así que es un tema que nos parecía muy pertinente como primera reunión. Bueno, empezar también, la realidad es que fue una reunión de presentación también de cada uno de los integrantes. Claro. En mi caso, que soy secretaria de la comisión, y del presidente también, que es Domingo Abaya. Y creo que sirvió también para empezar también a trabajar sobre algunas miradas que podemos ponernos de acuerdo de cara a los argentinos, ¿no? Diputada, usted participó de la reunión justamente y planteaba su experiencia en los barrios populares, ¿no? Que había estado trabajando justamente durante muchos años en la Ciudad de Buenos Aires en relación a estos temas. Le quería preguntar cómo avanzar en el financiamiento del registro de barrios populares, que es una deuda pendiente después de la ley que se había votado en el 2017, y por otro lado también la situación específica de aquí, de la ciudad. Bueno, a ver, yo obviamente, como recién decías, trabajé en ciudad, pero me dedico, yo soy de provincia de Buenos Aires y me dedico a trabajar sobre todo en el conurbano. Pero por un lado, también quiero recordar que cuando trabajamos este año en la ley de emergencia, hay un inciso en particular que trabajamos sobre el fideicomiso que deberíamos tener habilitado para trabajar la integración social y urbana, que requiere una inversión altísima. Entonces ahí es donde también era muy importante el consenso de todas las fuerzas políticas que integramos en la Argentina, porque cuando hablamos de tener políticas de Estado, la traducción concreta de tener una política de Estado es generar esos acuerdos que sabemos que requieren una inversión sostenida en el tiempo, pero cuyo objetivo social y de desarrollo productivo y económico es tan importante y tan relevante que requiere esa consolidación. Por eso digo
que, como vos decías, tanto para el registro de alguna forma está hecha para los 4.416 barrios populares. Para los que quizás están escuchando y no conocen de qué se trata, es una ley que se sancionó en el 2018 por unanimidad, que justamente lo que creaba era ese Registro Nacional de Barrios Populares. Son 4.416 los registrados en todo el país. Y lo que, obviamente, lo más importante de esa ley marco es cómo se procede en el tiempo a la integración de cada uno de esos barrios y de cada una de esas familias que son las que viven en esos barrios. Sí, perdón, 4.416 barrios que son barrios emergentes, barrios que no tienen servicios... Barrios populares. Populares, pero ¿cuál es la característica fundamental para ser considerado barrio popular? ¿No tener algún servicio? Sí. Son asentamientos informales. Perfecto. La realidad es que el reglamento se hizo en conjunto, no se hizo solo Estado, sino que se hizo con las organizaciones y los movimientos sociales que también muchas veces conocen en profundidad las problemáticas. La realidad es que es un registro, digamos, como todo registro que parece ser rígido, en definitiva está en relación con una realidad que puede ir cambiando a través del tiempo. Pero son barrios, son asentamientos informales y en su gran mayoría no cuentan con servicios como acceso al agua potable o como acceso a la luz eléctrica en algunos casos. Y además de eso, lo que la ley plantea, y que creo que es la novedad también, para que no lo olvidemos, es que además de la infraestructura, siempre tiene que ir acompañada de un proyecto de integración social. Claro. Porque si no, de alguna manera, no lo vamos a lograr nunca, trabajar para reducir la pobreza estructural que tenemos en Argentina, porque la forma en la que circulamos y habitamos nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros campos también, porque no es solamente para lo urbano, también de alguna forma genera esa sensación de ser parte o no ser parte de la sociedad. Claro. Entonces la integración social tiene la pata también de no solamente de la ley, sino de lo que trabajamos en los últimos 4 años en la gestión nacional, también de Mauricio Macri, digamos, y tanto en vivienda como en desarrollo social, y tiene que ver con los espacios de encuentro en los vecinos, los espacios de trabajo para la educación, los espacios de trabajo para las primeras infancias, que es condición central para que ese germen comunitario que tienen los barrios también haga eclosión sobre la pertenencia a las ciudades y a los barrios. Que no sea, no esto que hoy estamos escuchando mucho, que son los guetos, que sea un espacio integrado. Diputada, y justamente la ley que se había votado en ese momento planteaba toda la discusión sobre la pertenencia, ¿no? Sobre cómo mostrar, cómo avanzar hacia la regulación también de los terrenos, de las casas, y trabajar en ese sentido en relación también a la pertenencia de lo local, porque bueno, algo que también se fue mostrando a lo largo del tiempo fue que muchos jóvenes permanecen en los barrios donde sus padres han habitado a lo largo de las últimas décadas, sobre todo, ¿no? Y hace años que no vemos, yo estudio mucho, digamos, porque vengo de trabajo del desarrollo social, pero trabajo mucho también lo que son las estadísticas a través del tiempo, y venimos de ya más de 3 décadas de no tener movilidad social ascendente, con lo cual, digamos, la vida de los hijos muchas veces no es mejor que la vida de los padres, y en definitiva también tenés muchos indicadores sociales que te muestran, por ejemplo, que el mejor indicador para saber si una mujer o un varón va a terminar la secundaria es el nivel educativo de los padres, sobre todo de la madre. Es decir, no es menor la discusión cuando vos mencionás, digamos, cómo trabajar no solo la pertenencia, sino también los primeros datos de mortalidad infantil, digamos. Reducir la mortalidad infantil, y empezando también desde los barrios, es un indicador, pero lo que hay detrás es que estás trabajando para que todo el que es argentino o argentina esté incluido en un sistema de salud que tenga detección temprana, estimulación temprana para los niños, correcta alimentación. Entonces, cuando hablamos de los barrios, hablamos de personas. Los barrios son habitados por personas, por mujeres y varones. También, digamos, que hace muchos años que no le encontramos la vuelta para generar a partir de eso una mejor distribución o un mejor acceso a los bienes que además el Estado ya nos dio, es decir, la salud, la educación pública, pero muchas veces podés acceder y a veces es difícil permanecer. O la terminalidad, porque, digamos, la cobertura de la educación primaria en Argentina es excelente y muy buena en comparación con Latinoamérica y con muchos lugares del mundo también. Ahora, cuando ves la terminalidad en secundaria, seguimos estando por debajo de la mitad. Entonces ahí también es donde decimos que la integración tiene que ver con que todos nos sintamos parte de ese trabajo desde la corresponsabilidad que nos toca como argentinos y argentinos. Sí, sí. Camila, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Te cambio un poco de tema. Esta semana vos también participaste de una reunión conjunta de las comisiones de legislación penal y de mujeres. Quería saber un poco cuáles fueron las conclusiones de esa reunión y fundamentalmente cuáles son los temas más urgentes a trabajar en cuanto a lo legislativo en esas comisiones. Bueno, creo que podemos estar todas y todos de acuerdo, porque también en la comisión hay varones que la integran, y por suerte, porque creemos también que la cuestión de la igualdad requiere del esfuerzo de todas y de todos también. Definitivamente, el número 1, la cuestión de la violencia.
Pero también me pareció interesante del encuentro que se trabajó mucho también sobre la autonomía financiera y económica de la mujer como factor que incluye o que afecta también lo que es la violencia. Y ahí tenemos bastante por trabajar. En los últimos años hicimos un enorme esfuerzo desde todos los sectores y, bueno, concretamente también desde el Ministerio, desde el INAM, del Instituto de la Mujer, por trabajar en la erradicación de la violencia contra la mujer y a través del PIOD o los famosos planes de igualdad. Pero creo que también tenemos mucho para avanzar todavía de lo legislativo, porque muchas veces nos pasa, y a mí me ha pasado en Almirante Brown, digamos, mi distrito, con mujeres en todos los barrios, donde la primera pregunta es, pero si yo denuncio o me voy, ¿a dónde voy? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo sigo? Claro. Yo no le deseo eso a nadie, realmente me parece muy importante que las mujeres sepamos desde que nacemos, y por eso para mí es muy importante también la primera infancia y la primera educación, ser socializadas en una sociedad que te transmite que vos ya sos una persona entera, no la mitad de otra persona que te va a resolver una cuestión económica. Y eso tiene muchos correlatos, es decir, hay que trabajar sobre lo educativo también, porque no solamente saber, como capaz te dicen en educación ciudadana, que es un banco, sino el año pasado trabajamos en un programa que se llamaba Somos Nosotras, de acercamiento de herramientas financieras para mujeres. Buenísimo. Porque muchas ONG trabajan en eso. Y lo hicimos junto con las organizaciones de la sociedad civil, porque el 80% de los instrumentos financieros de Argentina son utilizados por hombres. O sea, solamente Notable. El 20% de los instrumentos financieros, ya te hablo desde una caja de ahorro, digamos, no estoy hablando de algo o una tarjeta de crédito, ni hablar de un fondo común de inversión, ni hablar, pero digamos, ahí se nota también que en todos los sectores sociales todavía la circulación de la información sobre la inversión o la economía sigue siendo un tema que está más vinculado con los varones. Y ahí es donde también creo que tenemos una deuda muy importante para trabajar en estos próximos años. No, y eso es un punto, me tocó la suerte de trabajar con gente que justamente están trabajando con muchos asentamientos y grupos de mujeres, con la banca que tienen integrada, darles la posibilidad de saber cómo ahorrar y la vida diferente en muy poco tiempo que tienen cuando tienen la confianza, porque eso es lo fundamental, que ustedes trabajen con estas organizaciones civiles, asociaciones civiles, la confianza en que ellas pueden hacerlo y que pueden confiar en su vecina y que les prestan la plata y que terminan la casa y que les dan una plata a los hijos para que sigan estudiando. Eso he asistido realmente, premio Nobel tendrían que tener esas personas, porque les dan eso, les dan la caña para que pesquen, el famoso relato bíblico. Y además las mujeres son las principales saldadoras de las deudas, ¿no? Hay menos porcentaje de mujeres deudoras que de varones deudores, también en, sobre todo, pequeños préstamos y préstamos de la vida cotidiana. Eso también es muy interesante. Porque le quería preguntar... No, le quería preguntar, diputada... No, quiero agregar eso, que generalmente las mujeres, cuando tienen un excedente, o sea, cuando tienen algo que les sobra, generalmente tienden a ahorrarlo o a guardarlo o preservarlo para situaciones complejas, con lo cual hasta en comportamiento, si lo ves, creo que es ahí donde hay que invertir, porque la información es poder, y si vos te sentís, no sabés si si estás en lo correcto o no, hay mucho también de esa usura, quizás aprovechándose de la falta de información, por eso información y educación es poder, y eso es donde tenemos que llevar a las mujeres también. Le quería preguntar dos cositas con respecto a la comisión conjunta del día de ayer. Se plantearon temas importantes sobre, por un lado, el escalafón judicial, la poca participación de las mujeres en los principales niveles de toma de decisión en la justicia, y por otro lado también la cuestión de la sensación de impunidad que también aparece muy fuertemente cuando se denuncian casos de violencia de género y las herramientas nunca alcanzan para que la persecución penal acompañe esa denuncia. ¿Qué sensación le quedó de temas para trabajar hacia adelante, ¿no? Con la cantidad de leyes que hay en Argentina? Sí, de hecho tenemos la capacitación, la ley Micaela, que digamos con su capacitación obligatoria, y me acuerdo que fuimos integrantes también, en este caso éramos de Juntos por el Cambio, pero fuimos a visitar también a los jueces de la Corte Suprema para digamos, comentar y trabajar sobre ese tema, es decir, la propuesta legislativa está y está vigente, que es trabajar en la sensibilización desde el prisma de la óptica, como si fuese una anteojera que todos tenemos que tener. A veces veo con preocupación que no todos o todas lo ven como algo imprescindible o que genera a veces cierta discusión, y a mí me sorprende porque creo que acá de lo que estamos hablando es de lo más básico. Me resulta a veces difícil comprender, y por eso creo que quizás hay que hacer más esfuerzo de explicar, porque si no, no se entiende de qué otra manera, que es, acá estamos hablando de una situación de desigualdad que ya existe. Para transformarla tenemos que estar todos atentos a esa decisión, porque si no, de alguna forma, si un juzgado no toma una decisión a tiempo,
porque, o por motivo que sea, digamos, pero está quizás de alguna forma trabajando para, no trabajando para, pero evitando una muerte, o digamos, dejando de evitar una muerte que era completamente evitable. O sea, Camila, me parece realmente ¿qué sería? Inadmisible que esos tiempos... Perdona. ¿Qué sería un ejemplo de lo que estás diciendo? Porque me gusta por dónde vas, porque nos estás poniendo en un lugar concreto. A ver, ¿qué cosas te cuesta entenderlas? Porque a nosotros también muchas decisiones de jueces y de fiscales nos cuestan. ¿Cuál sería un ejemplo? Para dejarlo claro. Lo vimos en Tucumán, hace poquito lo vimos en Tucumán, pero a veces parecen decisiones que vos decís, ¿serán burocráticas o qué es lo que está fallando? Que la dejan en la casa. ¿Eso? Ante la duda, una reacción. Claro. En un caso, por ejemplo, puede ser, digamos, pero lo he visto también hace poquito, digamos, en Almirante Brown también, donde hay una víctima que está viviendo a metros de su agresor. Es decir, claro. ¿Por qué no obramos más temprano? ¿Por qué no obramos de lo preventivo? Si siempre decimos que lo preventivo, de alguna forma, es lo que nos puede contribuir a evitar un daño mayor. Entonces, ahí no lo quiero poner solamente desde el Poder Judicial, porque creo que somos todos parte de esta sociedad y la sociedad cambia si cambiamos todos, porque al final la sociedad y el Estado es una expresión de sus partes, ¿no? No es nada más y nada menos que eso. Pero por eso me parece importante que la ley Micaela no genere... No podría ser una discusión. Ahí estamos hablando de cómo evitar la muerte de mujeres en manos de personas violentas. Entonces, obviamente creo que es imprescindible que todos tengamos la comprensión, más allá de los posicionamientos políticos, la comprensión de que este es un tema humano. ¿No? Así como lo tenemos desde los niños, de las primeras infancias, bueno, acá tenemos que tener un consenso nacional para prevenir la muerte de mujeres en manos de personas violentas. Y obviamente, como decíamos recién, también contemplar, actuar a tiempo y también trabajar sobre todo lo que hay antes, que es lo que se llama empoderamiento, pero en realidad es independencia. Es decir, que cada uno de nosotros también tenga no solo las fortalezas, sino las herramientas para saber que puede avanzar en su vida saliendo de una situación donde se siente inmersa en una situación de violencia. Mucho para trabajar, Camila, pero sé que lo están haciendo y fuertemente, y si Dios quiere los números van a bajar en esa educación que, como usted decía, tiene que empezar en edades muy, pero muy tempranas. Gracias, diputada, por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Bueno, vamos a repasar, Amanda. Sí. Lo que sucedió ayer en esta... Te invito acá, colega. A repasar lo que pasó en esta comisión conjunta de legislación penal y de la Comisión de la Mujer y Género. Lo que se armaron fueron 4 jornadas que van a ser 4 jueves consecutivos para conocer la mirada de especialistas, justamente, que tienen que ver con lo que hay que ayornar en relación a la legislación vigente. Así estaba Amanda ayer, no en este escritorio, sino moderando, mira. Nosotros nos encontramos cotidianamente en los pasillos de la Cámara, vengo siguiendo muy de cerca los proyectos que todos ustedes impulsan y también con las invitadas muchas veces nos hemos cruzado y han sido fuente de consulta permanente para quienes hacemos periodismo. Hay mucho por hacer y por eso la convocatoria de estas especialistas que trabajan mucho en el territorio, que saben del litigio, que se han encontrado con muchas dificultades de las leyes que se han pensado y se han aprobado en el Congreso, y es por eso que también es fundamental su palabra. Yo que las vengo siguiendo hace mucho, son muy claras, tienen perspectivas distintas, diversas, pero que se complementan. Yo no quiero que se quede ahí porque quiero que esté acá, pero me encanta el trabajo que te sale muy bien. Creo que Amanda ya es una diputada más a esta altura, la diputada 258. Ahí está. Ojalá. Para los que no pudimos seguir la reunión, porque tenemos que seguir múltiples reuniones a la vez, que nos cuentes un poco quiénes fueron los expositores y cómo va a continuar este trabajo. Las expositoras fueron personas con mucho renombre. Estuvo Mariela Laboceta, con quien hablamos nosotras también estos días, que es la fiscal, la encargada de la UFEM, la Unidad Especializada en Violencia de Género. Estuvo Ileana Arduino, que es abogada especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, que también fue secretaria de Género durante la gestión de Nilda Garrey. Trabajó toda la cuestión de ayornar a las fuerzas de seguridad en relación a las cuestiones de género. Estuvo Josefina Kelly, que es una de las secretarias del Ministerio de las Mujeres,
que trabaja las políticas sobre violencia de género, y también estuvo una de las responsables de la Oficina de Violencia de Género de la provincia de Santa Cruz y también titular de la Asociación de Magistrados, ¿no? Estuvieron dando su parecer de lo que hasta ahora funcionó en más de 2 décadas de trabajar y gestionar sobre cómo trabajar justamente las herramientas de violencia de género. Justamente, la doctora Labuceta ayer se refería a no legislar equivocadamente y reducir la impunidad, entre otros conceptos como este. Hay toda una cuestión para revisar en términos de reparación a víctimas, de reparación integral. Tenemos exigencias internacionales que nos hablan después de campo algodonero, digamos, pero todas las normativas internacionales nos hablan de la necesidad de que el Estado sea capaz de reparar a las víctimas. Entonces, por ahí pensar normas, en el artículo 29 del Código Penal está el capítulo de reparación en la parte de condena, pero pensar normas que también prevean reparaciones no solamente pecuniarias, sino integrales a las víctimas. Por supuesto, sabiendo que además el proceso judicial el proceso judicial llevado adelante con enfoque de género y con respuesta a las víctimas es una forma de reparación, ¿no? La escucha, la participación activa, la respuesta en sí misma del sistema. Capaz de reparar las víctimas, porque hay distintos estadios, ¿no? Sí. La prevención, como decía recién la diputada, la prevención, después el acompañamiento, después la decisión del intermedio mientras se está investigando, después separarla del agresor. Y parece como que algunos no comprenden la gravedad del asunto, ¿no? Algunos en la justicia. Sí, es un encadenamiento de cosas, ¿no? De distintos actores que tienen que intervenir. La Boceta decía algo muy importante recién, porque les hablaba a los diputados, se les dice, reformen la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal y dennos más herramientas y mejores para funcionar. Porque hasta ahora, ¿cuál es el límite que ellos tienen? Bueno, lo que pasa es que ahora se arman a través de protocolos porque la legislación es antigua y no tiene la perspectiva y todo el trabajo desarrollado a lo largo de estos por lo menos 10, 12 años. Pensemos que la Ley Orgánica del Ministerio Público es de la década de los 90, de mediados de la década de los 90. Cambió mucho la sociedad y cambió también la percepción de cómo perseguir estos crímenes. Bien, perfectamente. Así también seguía la doctora Labuceta en esta comisión. También otra posibilidad es, sobre todo para los casos de narcocriminalidad, acá tenemos un problema fuerte, es alguna cláusula que puede estar por el 40 y pico, por el 41, hasta 15 que creo que hay la posibilidad de incluir una escala disminuida o una escala de tentativa para los casos, algunos casos que bajo determinadas circunstancias incluyan a mujeres y al colectivo trans, a todo el colectivo de LGTBI, que también ingresa en este ámbito delictivo de una manera particular. Y esto se los digo también porque es algo que tiene muchísimo que ver con todo el problema carcelario y la superpoblación carcelaria que estamos ahora siendo testigos de una manera muy intensa, ¿no? El incremento, sobre todo también a partir de la ley de federalización en algunas provincias, la provincia de Buenos Aires se ve muchísimo esto. La mayor parte de las mujeres que están presas en el ámbito federal es por la ley de droga y en la provincia de Buenos Aires lo mismo. Solo para decirles los números, más o menos aproximadamente 7 de cada 10 mujeres en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal están presas por la ley de droga. O sea que ahí hay un punto, un eje para trabajar. En la provincia de Buenos Aires, la población trans, el 76% está presa por este delito, ¿no? Entonces, pensar esta temática también, estamos hablando nuevamente, cuando pensamos en la política criminal, no solamente las mujeres víctimas, sino también las mujeres imputadas, las múltiples violencias que sufren las mujeres y las distintas formas de abordarla que tenemos desde la ley y desde el sistema de justicia. Tremendo lo que dijo, y yo me lo había notado ayer cuando lo escuché. 7 de cada 10 están presas, mujeres presas por la ley de drogas. Ahí donde está, ¿dónde está el trabajo, no? Y la búsqueda de los fiscales para poder investigar, para poder prevenir, para que no caigan en este lugar. De distintas cuestiones se hablaron en esta comisión. Después vamos a seguir con un diputado varón. Me arriesgo, Gustavo, que es Campagnoli. No es Campagnoli. Yo la quería... Pero es ahí, es Pérez Araujo, que habló de la problemática en esta comisión porque fue conjunta con legislación penal y mujeres y diversidad. Volvemos enseguida, hacemos la pausa. Ya, más periodismo en el Congreso.
Bueno, se hablaron muchos temas con respecto a la cuestión de la mujer y la legislación penal. Son dos comisiones que se juntaron ayer en las que Amanda estuvo allí moderando, y datos muy impactantes que se dieron. 8 de cada 10 casos que no habían hecho denuncia previa, por ejemplo, trabajar en el hecho de que la hagan. Pero lo que pasa es que cuando llegan, muchas veces en las noticias que llegan y que se dan a conocer, son mujeres que terminan de la peor manera habiendo hecho denuncias previas. Y una situación que se agrava con la pandemia, ¿no? Porque, de hecho, aumentaron lo que es las consultas, ¿no? Las consultas telefónicas. ¿Hay datos ya, Caro? No, lo dijo la ministra en una reunión informativa también, la ministra Gómez Alcorta. Sí. Subieron lo que es los llamados telefónicos a nivel consultas, pero bajaron las denuncias ante la justicia, que una justicia que además está paralizada, lo cual es muy preocupante, y que hayan bajado las denuncias desde ya no significa que hayan bajado los casos, ¿no? Chicas, ¿se siguen tomando denuncias hoy por hoy en comisarías? ¿No? ¿O es telefónico? ¿Cómo es? Mira, el 144 te da las posibilidades, las coordenadas de a dónde tenés que ir en tu localidad a hacer la denuncia, y te conecta también con los espacios que allí haya para la contención. No recibe denuncias, sí lo que hace es orientar. Y después, bueno, en las comisarías o en las fiscalías. Bien, perfecto. Esos son los lugares. O sea, sigue 144 frente a cualquier cuestión. Lo tenemos a Hernán Pérez Araujo, diputado del Frente de Todos, provincia de La Pampa. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Karin Cohen lo saluda. Hola, Karin, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. todo muy bien. Muy bien. Me alegro. Fue una comisión llena de datos ayer y de cuestiones para las que hay que trabajar. ¿Por dónde le gustaría empezar? Comentándonos. Mira, lo interesante de la reunión de las comisiones de ayer fue precisamente que consistió en una reunión conjunta, ¿no? Un plenario de las dos comisiones. Sí. Atento que la presidenta de la Comisión de Legislación Penal que integro, la compañera Carolina Gailar, entendió que para llevar adelante la cuestión que tenga que ver con toda la cuestión penal referida a la violencia de género, era imprescindible tener la palabra de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Mujeres y Disidencia. Me parece que ese es el puntapié inicial como para empezar a ordenar un poco la cuestión, ¿no? Entender que el derecho penal, en este caso enfocado a lo que tiene que ver con la violencia de género o con delitos contra las mujeres y contra los sexos disidentes, tiene que ver y ser enfocado de una manera no neutral. Esa es el primer gran avance que creo que se da en esta primera reunión de comisiones plenaria, de las que tendremos 3 más. Además, como recién vos decías, una reunión llena de datos, ¿no? Y cuando los datos vienen de operadores jurídicos, creo que son mucho más valiosos para quienes tenemos la tarea de llevar esos datos que los distintos operadores jurídicos nos traen de la realidad que por ahí escapa un poco a los palacios, ¿no? Llevarla después a la letra de la ley, a la letra del Código Penal o de los códigos procesales que nos toque llevar adelante, modificar. ¿Alguno que le haya llamado la atención en particular, algún acto de la justicia que están reclamando sea modificado? Hernán. Mira, hay un cúmulo de proyectos. A mí me parece que el debate que se viene ayer, las expositoras y algunas de los legisladores que hicieron uso de la palabra lo dejaron claro. El debate que se viene es si seguimos con modificaciones parciales, que no sé si están mal, o si hacemos una reforma integral. ¿Esto qué quiere decir? Si eliminamos una visión sexista que el derecho penal viene teniendo desde un código, una legislación que tiene más de 100 años, o estamos ya centenario en nuestro código. En eso, lo que te decía, el derecho no debe ser neutral, no debe ser sexista, y está claro que si una de las partes de la legislación argentina no trata a las mujeres de manera diferente, como debe ser, en positivo me refiero, es la legislación penal. La legislación penal, por ejemplo, ayer lo decía la doctora Mariela Laboceta, que me pareció muy interesante su exposición, no hace distinción en cuanto al agravamiento o atenuación de la pena en cuanto a si el autor o si la víctima es varón o mujer. Claro.
o alguna de las otras disidencias, digamos, ¿no? Ya incluso esta situación binaria que tiene la legislación penal entre culpable e inocente, a veces en cuestiones que tienen que ver con relaciones de esta índole que generan este tipo de violencias y que verdaderamente las mujeres están buscando un tipo de resoluciones de parte del derecho penal, de parte de los operadores, que no sea esa binariedad entre culpable e inocente. Bueno, veamos si podemos involucrarnos y podemos llevar adelante tareas de ese tipo que por ahí a veces parecen más pequeñas, después se planteó por qué no estamos tratando la temática de la despenalización del aborto. Después la compañera Aguilar lo explicó, pero a veces estas cosas parecen reformas más pequeñas, pero que creo que hacen a la sustancia de un nuevo derecho penal que tenemos que tener en Argentina. Muy bien. Una de las cosas que se plantearon, diputado, tienen que ver principalmente con las salidas alternativas, ¿no? Con encontrar maneras de no resolver de manera penal todos los procesos que tienen que ver con violencia de género, ¿no? Sobre todo para distinguir la violencia letal, la violencia extrema de todas las otras dimensiones que también este Congreso sancionó a través de la ley 26.485, la ley contra la violencia de género. ¿Qué procesos puede haber hacia adelante para, mejorar un poco lo que hay, más allá de que la demanda sea cambiar el Código Penal? A ver, mientras podamos cambiar el código y hacer una reforma integral, que seguramente llevará mucho tiempo, hay cuestiones urgentes que atender. Esta cuestión a la que vos te referís está claro. Esto tiene que ver con esta no binariedad ya del derecho penal de culpable o inocente. Tiene que ver, por ejemplo, con la posición que ha tenido la Corte referida al no otorgamiento de la probation, de la suspensión de juicio de prueba en casos de violencia de género. Yo creo que eso todo se puede revisar. Tenemos que por ahí, en estos temas específicos, no necesariamente hablar, como decís vos, de culpables o inocentes, no solo la pena, no solo la sanción. A veces terminamos imponiéndole violencia a la violencia y esto no hace más que generar más violencia después. Seguramente yo estoy trabajando casualmente en un proyecto que tiene que ver con eso, todavía no lo tengo listo, por ahí la semana que viene puedo presentarlo. Creo que hay alternativas al respecto. Tenemos que, en este caso específico, ver si podemos también abrir un poco el panorama, empezar a escuchar, sobre todo a los operadores jurídicos, a las operadoras jurídicas, que me parece que su opinión es trascendente. Hernán, cuéntenos un poco más, si es tan amable, de ese proyecto. Ya nos abrió el panorama, ahora le tenemos a preguntar, las mujeres somos muy curiosas, y si somos periodistas peor, así que ya lo dijo y nos gustaría escuchar más. ¿De qué se trata? No, precisamente yo entiendo que no necesariamente debemos excluir la suspensión de juicio de prueba en casos en que haya violencia. Obviamente estamos hablando en casos, no tenemos tipificada todavía en el derecho penal la violencia como delito. ¿Esto qué quiere decir? A ver. Si un hombre, un varón o quien fuera, comete violencia contra la mujer y no le deja una marca, una lesión, por ahí es difícil para los operadores jurídicos la materia probatoria de estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay zonas que nos quedan muy grises. Pero la psicológica, perdón, ¿no está probada? ¿No se puede probar la violencia psicológica? ¿Tiene que haber testigos? Sí, por supuesto que sí, se puede, pero no la tenemos tipificada como delito la violencia en sí. Si no ocasiona daño, tenemos que comprobar el daño. Claro. Esa es una materia que también vamos a tener que revisar, ¿no? Afinar un poco, terminar. Ayer lo decía alguna de las expositoras. Tenemos que definir qué es la violencia de género en el Código Penal. Claro. ¿Por qué? Bueno, es un trabajo. A ver, esto yo estoy involucrándome en el tema, lo vengo haciendo desde hace un tiempo con las compañeras aquí de La Pampa, con operadores jurídicos de mi provincia y operadoras que son los y las que le ponen el pecho a estas balas a diario, ¿no? Haciéndose cargo de una situación que a veces
como decían ustedes en la introducción, a veces llegamos tarde como Estado. Bueno, empecemos a ver si podemos no llegar tarde y a prevenir todas estas cuestiones. Bien. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Tuvimos hace poco el caso de este juez que habló de desahogo sexual, por supuesto repudiado por todos, y que demuestra además la necesidad de aplicar la ley Micaela también en la justicia. Pero más allá de esto, quería preguntarle si este tema de los términos que expresan este tipo de violencia en los fallos judiciales, si eso no puede ser quizá considerado una causal de juicio político, ¿no? Pensando en futuras medidas también en ese nivel. Bueno, es un caso provincial. Yo entiendo, a mí me pareció aberrante la expresión desahogo sexual, que no es la primera vez que es utilizada, que quienes ya tenemos algunos años la hemos escuchado en la Facultad de Derecho, quienes somos abogados, y por ahí cuando estudiábamos esto nos pasaba un poco así como al pasar y no nos preocupaba demasiado. Esto también tiene que ver con la deconstrucción que todos venimos llevando adelante y con una deconstrucción que, por favor, tienen que llevar adelante de manera urgente, insisto, los operadores jurídicos, los jueces, los fiscales y los abogados. En esto, si nos quedamos con las operadoras solamente, nos estamos quedando a mitad de camino. Seguramente, por lo menos para investigar su conducta amerita la expresión de este fiscal, que por suerte fue enmendada por el juez, creo que juez de garantías en la provincia, no sé bien cómo es el sistema judicial en esa provincia, pero no fue ratificado ese acuerdo y la cosa quedará en lo anecdótico, pero nosotros quienes nos tenemos que ocupar de dar vuelta a esta historia, no nos podemos quedar en estas anécdotas, tenemos que hacer que verdaderamente nos ocupen de modificarlas. Bien. Diputado, la voz de las víctimas fue algo que también planteó muy fuertemente ayer una de las expositoras, Ileana Arduino, desde el INESIP. Sobre todo, aquí se ha aprobado una ley de víctimas que ha sido muy importante, que ha cambiado, ha modificado el rol que tiene la querella, la posibilidad de seguir adelante con los procesos. ¿Cómo trabajar también para que esa ley sea más tomada en cuenta en un punto y que sea también desarrollada, difundida, puesta en funcionamiento en todo el país, ¿no? Porque ha sido necesario y fundamental este rol nuevo que se le da a las víctimas a partir de esta ley. Bueno, aquí no es un problema de falta de legislación, estamos en un paso más avanzado. Hay una ley que evidentemente no siempre se cumple. No solo pasa en cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, por ahí saltan a la luz en estas cuestiones porque en general son expuestas públicamente, pero la atención a la víctima debe ser, en los códigos procesales provinciales en general está legislada, a nivel nacional, bueno, tenemos la ley. Difusión, esto vos decías recién, la ley Micaela en el Poder Judicial, bueno, también tenemos que empezar a difundir todas estas cuestiones insisto, por ahí lo digo demasiadas veces, pero esto es tarea inescindible, tenemos que hacer que los operadores jurídicos entiendan de qué estamos hablando. Bien, gracias, diputado, ha sido usted muy amable por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, por llamarme. Que tenga muy buenas tardes. Igualmente. Mañana, en algún momento, vamos a seguir hablando con el diputado, porque está a punto de presentar este nuevo proyecto y nos interesa cuando nuestros legisladores están ahí trabajando para presentar cosas, acá los queremos difundir. Y muy valioso que sea un hombre el que plantee estos temas, ¿no? Me parece que tiene el doble de valor. Cambiamos de tema, ¿te parece, Cari? Sí, por favor, funcionamiento virtual de protocolo para funcionamiento virtual sería el título. Exacto. El protocolo, el famoso protocolo que se aprobó hace un mes acá en la Cámara de Diputados para poder sesionar de manera virtual o siempre en el contexto de la pandemia y el aislamiento social. Fue lo que permitió aprobar distintos proyectos a través de este sistema virtual que se ha montado. Este sistema, el protocolo estableció que tenía una vigencia de 30 días y se vence justamente hoy. Oh, mira. Hoy es el día que se vence el protocolo y lo que hay que hacer ahora es renovarlo. Se puso esto para que no quede como un sistema permanente, sino que tenga que ser renovado con consenso de todos los bloques. Esa es la idea. Hay que renovarlo en una reunión de labor parlamentaria, que es el ámbito donde participan los jefes de bloque, y allí van a tener que decidir si continúan con este sistema
o vuelven al presencial, lo cual es muy difícil, ¿no? Y completamente, pero hay muchos que salieron a decir y a querer y cada vez presiona más fuerte, sobre todo las radicales. Sí, seguro. Lo que pasa que uno ve que asoman distintos temas un poco más picantes, más fuertes. Ya no estamos hablando de leyes totalmente consensuadas. El tema Vicentín está dando vueltas, reforma judicial. Se vienen leyes muy importantes, muy trascendentes, que requieren, obviamente, de la presencialidad. Y eso es lo que está reclamando un poco Juntos por el Cambio. Así que la semana que viene va a ser una semana clave en ese sentido. A ver qué pasa en labor, ¿no? Si la oposición acepta, qué condiciones van a poner, porque en su momento lo que se discutió fue, bueno, lo que dice es que se renueva por consenso. ¿Pero qué es por consenso? No hay una mayoría especial que se necesite. Entonces el oficialismo puede imponer ahí su número y decir, bueno, seguimos. Entonces va a ser una discusión bastante ríspida la que se va a dar. Y en un clima diferente del Congreso, ¿no? Porque ya las dos sesiones que hubo en la Cámara de Senadores marcaron un poco el fin de la paz que había en el Congreso de la Nación. Y eso obviamente se replica en la Cámara de Diputados, ¿no? Ayer se aprobó una media sanción en Senado que va a generar mucha rispidez, seguramente va a estar presente en esta discusión porque por esa razón, por la incorporación de un proyecto sobre sociedades anónimas simplificadas, se decidió levantarse la sesión virtual, desloguearse e irse. Más de 29 senadores. 29 senadores. Pero la razón fue que no era lo consensuado con la presidenta en ese sentido, presidenta de senadores, lo que pasa la vicepresidenta de la Nación. En el Senado se especificó que las sesiones virtuales eran para temas de la pandemia y en diputados no está esa cláusula, digamos. Es importante la delimitar esto. Porque actúan de manera distinta las cámaras, ¿no? Es el Congreso, pero cada una se da su propio reglamento. Por eso hay variaciones. Y sus propios acuerdos. Claro, en definitiva, más allá del reglamento. Ahora, la oposición no quiere por una cuestión de que quiere discutir a viva voz, o por qué. ¿Qué es lo que siente que está pasando? Bueno, hay una parte de la oposición que no está satisfecha con lo que se logró hasta ahora en el sentido de hay proyectos pendientes, por ejemplo, el de Economía del Conocimiento, que todavía está ahí parado. Si bien se avanzó bastante, podría haber habido más actividad. Eso es lo que dicen algunos. Perdón, Economía del Conocimiento no está consensuado ya. Claro, pero le falta aprobarse en el recinto. Por eso, por eso me extraña que iba a haber sesión esta semana. Claro, esta semana no hubo, y si bien hubo actividades como las que mencionamos antes, en el recinto no hubo nada. Claro. Entonces, bueno, van a ser muchos los planteos. Me pareció interesante en la sesión de ayer en el Senado, José Mayán decía, bueno, estamos viendo un contexto donde hay cada vez más casos, lamentablemente también más muertes, y se hace cada vez más difícil viajar desde las provincias, ¿no? Porque aparte cuando uno vuelve se tiene que quedar encerrado, exacto, básicamente. Tienen que hacer la cuarentena. Entonces es casi impensado volver al sistema presencial, por lo menos por ahora. Así que si se aprueba la renovación de ese protocolo, será nuevamente por otros 30 días y después volverán a sentarse, volverán a negociar. Eso es lo que se va a tratar en labor. Bueno, labor que se reúne... La semana que viene no hay fecha todavía, pero tiene que ser inminente porque hoy se vence, entonces no puede haber sesión hasta que no se renueve este protocolo. Correcto. Y además también tiene que ver con que todo esto se estuvo trabajando en la Comisión de Peticiones y Reglamento, donde hubo mucho trabajo cotidiano entre los diputados de la oposición y del oficialismo para ponerse de acuerdo a este punto. Hoy el clima es otro, hay que ver cómo se saldan esos acuerdos que hasta ahora vinieron funcionando bien. Claro, exactamente. No es fácil el momento. ¿Es la oposición Juntos por el Cambio o los partidos chicos también están pidiendo lo presencial? ¿Cómo están? Es más, ahora es que más ayer hablábamos de la importancia de ser un monobloque en algunos momentos de la vida. Bueno, hay casos, por ejemplo, el diputado Ramón, que viene siempre a pesar de ser de Mendoza, ¿no? Sí, depende de cada provincia tienen pocos también. integrantes, tienen 4 o 5. Claro. Solo el interbloque federal es el más numeroso, que tiene 11, pero también hay muchas personas en población de riesgo. Entonces hay que ver, no se han pronunciado en contra, ellos bancaron bastante además las sesiones remotas, así que no se han manifestado tan duramente como Juntos por el Cambio para ir hacia un proceso presencial 100%. Sí, igual fue una manifestación más que nada a través de la queja informal. ¿No hubo una manifestación oficial o sí hubo un pedido formal? No, hay advertencias que dicen que, bueno, que hay temas que no se pueden tratar a través de la virtualidad. Lo que dice Juntos por el Cambio es, bueno, nosotros somos un interbloque de 116 diputados, es decir, sin nosotros no puede haber ese consenso que dice en el protocolo, ¿no? Si bien no hay una mayoría específica, recordemos que este protocolo se tuvo que aprobar originalmente en el recinto.
Pero esta vez no va al recinto, sino que se va a tratar en labor. Es como un mini recinto, digamos, donde participan los jefes de bloque, y ahí se va a dar la discusión y la interpretación de esto que quiere decir por consenso. Vamos a cambiar de tema porque lo que sea ahora tiene absolutamente vigencia total, que es todos somos consumidores. Tengamos el rol que tengamos en esta sociedad, todos necesitamos consumir, todos necesitamos vivir y ni que hablar de las cuestiones básicas como es el alimento, básicamente. Hubo una comisión de defensa del consumidor, una reunión informativa con diferentes asociaciones y muchos datos que se deben haber volcado ahí, ¿no? Claro. Sí, una reunión interesante. Hay que ver, a mí lo que me interesa es ver, por ejemplo, Paula Español, ¿no? Que fue una de las que participó, cómo está avanzando el tema del control de precios durante la pandemia. Ni hablar. ¿No? Es un tema, la suba de precios injustificada, cuando hemos conocido los números de inflación el mes pasado. Exactamente. Son muchos los temas que hay que trabajar, tarjetas de crédito, lo hablábamos en el programa anterior. Sí, sin dudas todos somos consumidores, así que... Y además también el impacto que está teniendo la cuestión de la pandemia en relación a los números oficiales, que es una de las grandes demandas que tiene también la oposición en el Congreso, que es saber la situación sobre la cantidad de denuncias, cómo se ha también tramitado todas esas denuncias, sobre todo con los servicios públicos, ¿no? Si bien están suspendidas la posibilidad de que te corten los servicios a través de decretos y por la ley de emergencia también, bueno, la realidad es otra. Ni que te corten ni que haya aumentos. Y que haya aumento también, exactamente. Eso también es importante, porque eso se decretó en relación a el proceso de la pandemia y por 180 días. Laura Russo, del Frente de Todos de Buenos Aires, está en comunicación con nosotros. Diputada, ¿cómo le va? Karin Cohen la saluda. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes, Karin, y buenas tardes a todos. Bueno, un placer. Estamos hablando justamente del tema que compete aquí, los derechos al consumidor y los reclamos que se están haciendo en plena cuarentena. Hubieron muchos datos, ¿no?, en la comisión. Sí, así es. La verdad que fue una reunión muy importante, una sesión informativa convocada por el presidente de la comisión, el diputado Diego Mestre, también por la vicepresidenta Liliana Schwinn, y fue, como les decía, un encuentro muy rico y muy importante porque pudimos escuchar a 14 asociaciones de consumidores de todo el país, escuchar todas sus demandas, y bueno, y se van a trazar a partir de ahí, se trazaron los lineamientos de los temas más importantes para trabajar de aquí en más. ¿Alguno que le haya parecido de relevancia como para empezar la conversación, que ustedes tienen que tomar ya como dato para resolver de inmediato en épocas de pandemia? Sí, como bien comentaban, el dato de relevancia es el tema de los precios, ¿no es cierto? El tema de los precios post pandemia por sobre todas las cosas. Claro. Y en ese sentido estamos esperando la visita para los próximos días, pero muy breve tiempo, de la secretaria de Comercio, Paula Español, quien va a venir a brindarnos detalles. Y en ese sentido quería destacar al menos lo que sucede en mi provincia, que es la provincia de Buenos Aires, el trabajo que están realizando los intendentes para el control de precios. Bien. Hay indicaciones, lineamientos que ha manifestado el presidente con los precios máximos que ejecutan la secretaria, Paula Español, y que controlan todos los gobernadores y además todos los intendentes, al menos en mi provincia, que es como un conjunto de provincias, ¿no? Por el volumen que representa, 135 municipios, el trabajo territorial se hace vital para que podamos controlar entre todos. Es un territorio muy extenso, con muchos habitantes, en donde, bueno, los intendentes colaboran con el gobernador Kicillof para que esto se lleve a la práctica. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. Ha habido distintas experiencias en los municipios, sobre todo el conurbano, donde justamente desde las intendencias se impulsaron acuerdos, se impulsaron precios de referencia, se impulsaron ferias para garantizar el acceso a los alimentos en precios, bueno, acordes. ¿Cómo va viendo también la cuestión del control, ¿no? Cómo articular, más allá de la presencia específica, de recorrer uno a uno los negocios, de mercados alternativos, ¿no? Existe la ley de góndolas, existe la economía y la agricultura familiar. ¿Cómo articular eso en este contexto donde los precios suben y suben? Bueno, te puedo contar la experiencia de mi distrito, que es el municipio de Escobar, y de otros distritos de la región, tales como Malvinas Argentinas, Tigre, Campana, Pilar,
San Fernando, todo el corredor norte, más o menos estamos manteniendo las mismas políticas de control de precios, con mucha presencia de personal del municipio en los comercios para controlar, y también favoreciendo, patrocinando un poco, promoviendo el comercio digital a través de las páginas web de los municipios y para fortalecer a los productores locales. Nosotros tenemos grandes cadenas de supermercado en todos los distritos que he mencionado, en donde se vendían, esto lo ha mencionado también Jorge Macri, porque en estas cadenas, por ejemplo, se venden muchos productos que son también vendidos por el comerciante local. Estoy hablando de blancos, por ejemplo, o ropa. De productos... ¿Cómo? Ropa, por ejemplo. Ropa, blancos, vajilla, electrodomésticos. Bueno, todos esos productos se han quitado, digamos, de la oferta de estas grandes cadenas para darle una posibilidad al comerciante local de que también pueda poner en circulación sus productos. Y se ha promovido, se ha pedido que se vendan en estas cadenas de supermercados solo los productos esenciales, digamos, solo alimentos, productos de limpieza. De esa manera se trata de equilibrar un poco lo que es el comercio en las localidades y está funcionando bastante bien. Y lo otro que está funcionando muy bien es la promoción de los productos locales, como les decía, sobre todo en productos de alimentos, elaborados por productores de cercanía que venden a través de la página web de los municipios o páginas de emprendedores locales que han organizado los intendentes. Bien, interesante, porque van seguramente cabeza a cabeza con aquellos que promocionan a través de las distintas plataformas de Instagram, por ejemplo, y el poder que tenemos de ayudarnos entre todos, ¿no? Siempre siguiendo normas, claro. Tal vez uno puede comprarle una torta a un vecino, pero se entiende que está confiando en ese momento cuando se trata de algo que no tiene un sello de sanidad, por ejemplo. Pero es muy interesante lo que me dice. En las páginas de los municipios, poder darle la posibilidad al productor de que cuelgue su aviso y aquí estoy, ¿no? Pueden comprarme, en definitiva, ¿no? Se genera la verdad una sinergia muy interesante entre el municipio y los productores. Bien. Porque muchas veces estos productores locales, si no pueden vender en las ferias que se realizan en los barrios, en las plazas, se quedan sin canales de distribución y sin herramientas de marketing y de publicidad de sus productos. Y de esta manera es una ampliación de la vidriera, digamos, ¿no? Es la vidriera en la computadora, la vidriera en la tablet, la vidriera en el celular, en la mano, y los equipara en cuanto a oportunidades, o pretendemos equipararlos a otros emprendimientos, digamos, de mayor envergadura que sí tienen esta capacidad de publicidad. Claro. Y hablando de esto, este es uno de los puntos que también se trató en la comisión el día de ayer, que son las nuevas reglamentaciones que van a requerir las nuevas prácticas comerciales electrónicas. A su vez, habría que también regular lo que charlábamos ayer, es el tema de todo lo que es los reclamos, las devoluciones. Todos los que somos usuarios y consumidores sabemos que es tan fácil dar el alta a un servicio o comprar un producto como apretar un botón, y tan difícil, engorroso y un camino sinuoso y cuesta arriba para hacer un reclamo, para dar de baja. Ahí es donde la cosa se complica y donde ya el diálogo con las grandes empresas no es de igual a igual como cuando uno quiere acceder al servicio, ¿no? Ni que hablar de las cableoperadoras, ni que hablar, sí. Laura, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Antes Amanda mencionó la ley de góndolas, que es una ley muy importante. Quería preguntarte cómo ves, si se está cumpliendo o no. Vos mencionaste que hay más productos de pequeños productores y demás, pero lo que se tiende un poco es a desmonopolizar la góndola. Quería saber cómo ves eso, si se está cumpliendo en los municipios o no. Mira, se está cumpliendo por la buena voluntad de los intendentes y la conciencia social y solidaria de los intendentes, de los vecinos, y el trabajo que se está haciendo con los productores y con los emprendedores. Pero a esta ley le hace falta la reglamentación, que era otro de los puntos que estábamos conversando ayer, que falta avanzar. Falta avanzar en la reglamentación de la ley de góndolas,
falta ver qué es lo que pasó con el Observatorio de Precios, que ha sido desmantelado en los últimos años del gobierno anterior, como para que se avance también en ese sentido. Post pandemia hay que ver qué pasa con los precios, y el Observatorio de Precios era una herramienta muy importante que tenemos que, sin dudas, volver a poner en valor. Hoy lo que estamos viviendo, al menos en los municipios, es esto, ¿no? Buenas prácticas ciudadanas y solidarias a partir de un mensaje muy claro del presidente de la Nación, en donde se va a ocupar de los sectores más vulnerables, y hoy quienes los están implementando son los gobernadores y los intendentes. Tenemos en el país, y también coincidieron en esto las 14 asociaciones que participaron de la comisión, reglamentación, leyes de avanzada en nuestro país. Lo que está faltando ajustar tornillos es en la implementación de la ley, en el cumplimiento, en mayores controles a las empresas. Total. Y también mayor conciencia ciudadana. Yo ayer, cuando participé de la comisión, nunca había presenciado una reunión con 14 asociaciones de todo el país, tan federal, tan amplia, tan vasta, en donde cada uno sabe mucho de su tema. Hemos hablado de los seguros de los automóviles en tiempos de pandemia, donde uno casi no ha arrancado el motor en todos estos 80 días. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa también con los arcos de sanitización que se están colocando en algunos supermercados, en donde la ANMAT no recomienda el uso de esos arcos? ¿Qué pasa con los productos que se están comercializando con la consigna, con la etiqueta, como dicen, free COVID? Bueno, ¿qué significa el free COVID? Porque no se explica, no está normado, no está controlado. Bien. O sea, hay muchas estrategias del marketing que bueno, la gente quizás de buena fe las utiliza, porque en épocas de crisis hay que hacer lo que se requiera, digamos, ¿no? Pero la subsistencia no tiene que ir en desmedro de los derechos, de la salud de los demás, de la comunidad, y eso hay que regularlo también. Gracias, diputada. Nos alegramos que haya puesto en relevancia la reunión con las asociaciones de todo el país, porque es un país muy grande, muy hermoso, muy complejo, cada distrito diferente del otro, y es importante que nuestros legisladores, nuestros representantes estén cerca de eso. Eso es lo que importa. Gracias, diputada, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Chau, Laura. El índice IPC, precios al consumidor, 1.5% de aumento en mayo. Hay un aumento del 11% en los 5 meses del año. 11% del aumento de precios. Siguen subiendo las cosas. Si uno se acuerda lo que pagó una pizza hace 2 años, olvídate. Ya volvemos enseguida. Hay más periodismo del Congreso. Varios temas en este país han partido al país en dos o en más. Todo tiene que ver con el pensamiento, la ideología, la crianza y los paradigmas bajo los cuales uno se va formando en la vida. Y la cuestión del aborto, bueno, sí que ha sido un tema muy inmenso, un tema en el que se ha trabajado mucho, en el que se ha doblado voluntades, para decirlo de una forma así un poco brusca, pero sí presentando números y poniendo en situación no de aborto sí, aborto no. Y ese es el error de muchos que quisieron encauzarlo de ese lado, sino en el hecho, la historia de defender una vida y no hacerlo, y defender las dos. Como periodista me ha tocado y mucho trabajar cuando hace 2 años, y se cumplen estos 2 años de esta media sanción, de esta aprobación en diputados de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué recordás, Amanda? Primera sensación, así te digo. Fue muy intenso y muy emocionante, porque fue la primera vez en la historia, después de más o menos 100 años que se intentó legislar en relación al aborto, llegaba por primera vez un debate y estuvo 3 meses debatiéndose en el Congreso. Estuvimos en audiencias públicas 2 veces por semana. Sí, las recuerdo. De muchas horas y mucha gente. Horas. Más o menos 1000 personas pasaron por acá.
a debatir sobre el aborto. Decía el doblar voluntades o el cambiar de opinión, sobre todo para muchos diputados de las provincias, donde se venía con una línea y era, es esto, pero ¿cómo? Y muchas de las alocuciones de las distintas personas, de los médicos, de las científicas, que mostraban los datos de mujeres muertas por no llegar a tiempo, por no llegar con la educación, con la información, los puso en relevancia aquellos que decían aborto no o no a esta ley. De esas cuestiones, yo pongo el acento ahí porque me impresiona como ciertas personas que se crearon bajo una idea pudieron cambiar de opinión después de haber escuchado. Sí, eso fue lo más impactante que hubo también con respecto al debate del aborto. Con Caro lo seguimos muy de cerca porque fue un año muy intenso. Sí. Te incorporó, Caro, sí, a vos también quiero pedirte opinión. Suma lo que decías, Karin, que además de que las exposiciones pudieron en algunos casos torcer voluntades, también jugó mucho los entornos familiares de los diputados. Fue clave. Me acuerdo un caso puntual, las hijas. Sí, las hijas, las nietas. Me acuerdo Mirta Tundis, por ejemplo, fue una de las últimas que se definió, estaba como ahí indefinida. Y el día anterior a la votación, no recuerdo si fue la hija o la nieta, pero una familiar de ella la convenció y finalmente terminó votando a favor. Mirá. Como ese caso hubo muchos. El entorno familiar jugó mucho, sin Sobre duda. todo muchos que por ahí tenían sus posiciones tomadas en contra de la despenalización y la legalización del aborto, pero con las conversaciones y con el rol también que cumplieron mucho las juventudes ese año, que no solamente en la marcha del día 13 y 14 de la vigilia y luego del 8 de agosto, sino también en todo ese proceso de audiencias que permitieron eso que sea Caro, hablar como desde otro lugar, ¿no? No ya tanto desde la perspectiva y la percepción personal, sino qué pasa con las otras generaciones que hoy requieren, una atención particular en relación a la, y ni que hablar al aborto. Con las cosas constitucionales. Me acuerdo haber tenido en televisión pública la visita de muchos constitucionalistas hablando del derecho fundamental de la persona que ya está en la vida, más allá de hablar del derecho por tener su propio cuerpo. Fueron sino muchos el los derecho, argumentos. claro, un derecho madre a quien hay que prestarle atención en el momento que está pidiendo una interrupción. ¿Y dónde está el derecho? ¿De quién es el derecho primordial? De la persona con vida, la madre. Más allá de todas las cuestiones de las semanas, del considerar, uy, qué trabajo. Y qué trabajo que no terminó, Amanda. No terminó y tenemos ahí la perspectiva y el anuncio de un presidente. Eso también es una novedad después de ese debate que planteó justamente acá en el Congreso, que hace muchos años se estaba intentando, porque hubo antes 6 proyectos que se presentaron desde la campaña. Yo recuerdo en los principios de los 2000 que se juntaban firmas para presentar los proyectos. Este proyecto que se discutió en el 2018 llegó con un acompañamiento muy grande, más de 70 firmas de diputados de los distintos bloques que acompañaron. Venían de 40, de 30 ¿autores? Firmas. Bueno, la campaña por el derecho al aborto es la gran autora del debate en ese sentido, en términos del texto, ¿no? Porque hay que recordar que tanto Vilma Ibarra, cuando fue diputada, presentó proyectos, que en ese momento la campaña no existía como tal, o existía pero no tenía tanta incidencia. También quien presentó muchas veces proyectos fue la que fuera titular del bloque del Frente de Todos, Juliana Di Tulio, ¿no? Gran impulsora durante muchos años, presentando para instalar el debate. Totalmente. Cuando ni se hablaba de aborto. Ni se hablaba de aborto. Y resaltar también que después de que la ley fuera rechazada en el Senado en 2018, hubo todo un trabajo interno dentro de la campaña de revisar cosas también, de autocrítica. Por ejemplo, además del término mujer, se agregó el término de persona gestante, ¿no? También. Por poner un ejemplo de cómo se fue ayornando el texto a las nuevas realidades. Me parece que también no solo el debate se define entre aborto y aborto, ¿no? Sino también dentro de las que están a favor de la legalización. Bueno, hay una discusión interna también ahí, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo una vez tuve que explicar a un miembro, a una familiar, que era persona gestante. Me decía, nada, me estás cargando. No, de ninguna manera. Es una persona que decidió cambiar de género, pero tiene su útero y quiere darle uso. Punto. No, era muy difícil explicarle. Muchas cuestiones que tienen que ver. No es fácil el concepto, y eso fue lo interesante de para las uno por ahí sí, audiencias. pero no.
A ver. Y eso fue lo interesante de las audiencias, ¿no? Que hubo muchas voces de las distintas provincias, venías invitado por un diputado o diputada de la Nación. Hubo voces internacionales, hubo teleconferencias con Uruguay, el proceso que se llevó ahí, que es legal el aborto, con México, con países como Colombia, con países como Estados Unidos, España, muchos lugares, pero no solo quienes estaban a favor, sino también quienes rechazan, ¿no? Porque la votación fue muy justita. Exactamente. ¿no? Fueron 129 a 125, si no recuerdo, 125. y una abstención que es en verdad debido a que no estaba en funciones. Y que se definió último momento, ¿no? Recordemos que se definió con el voto de 2 o 3 diputados, 2 de La Pampa, 1 de Tierra del Fuego, ¿no? Hasta último momento estábamos todos expectantes. Esa noche, qué larga que fue. Fue muy larga. Yo hace ya 9 años que estoy acá acreditada, Amanda, más o menos lo mismo. Nunca habíamos vivido algo así, sinceramente. Fue tremendo. Sí, muy interesante también lo que pasó de la sinergia adentro y afuera, muy distinto lo que pasó en diputados que lo que pasó en Senado, y todo eso también queda en la memoria colectiva porque si bien el resultado fue el rechazo, también es verdad que el debate era necesario incorporarlo a la Cámara de Diputados y de Senadores porque estaba un poco retrasada la discusión. Sí, creo que las que están a favor del aborto legal no lo tomaron tanto como un fracaso, sino como un momento de instalar el tema, que fue histórico, nadie duda de eso, y que fue un paso en el cual ya no se puede volver atrás. Había habido en 2011 un intento de empezar a discutir el proyecto del aborto, fue la primera vez que se creyó 2011. que se había saldado ahí una discusión porque había habido un malentendido en un plenario de comisiones con firmas que al final no llegaron, pero después de eso, 7 años tardó en que el proyecto franqueara la puerta de la mesa de entradas, ¿no? Así que ha sido un trabajo muy arduo para también poner sobre la mesa los distintos argumentos. Después, piénsenlo, ahora vamos a cambiar de tema, pero me gustaría que me dijeran si lo recuerdan, si no lo prometemos para otro momento, pero me interesaría para aquel que quiera reflotar, y en YouTube están todas las discursos que se dieron, algunos que les haya prestado atención a favor y en contra. Algún discurso que sea fuerte, valedero, como para escucharlo y volver a meterse en tema de a poco, porque en cualquier momento, tal vez un poco más lento que ahora, el tema se va a volver a tocar, señores. Para este país necesaria la discusión, muy necesaria. Volvemos a la cuestión del consumidor, porque se reunió la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, una reunión informativa con distintas asociaciones, nos decía recién una diputada de la provincia de La Pampa, que era de Buenos Aires, perdón, enorme cantidad de todo el país, y vamos a hablar con su presidente, Diego Mestre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Karin Cohen lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto escucharlas. Gracias por el llamado. Por favor, al contrario. Bueno, cuestiones muy importantes se han hablado, como para empezar a trabajar ahí finito, porque si no, si uno se da vuelta enseguida, aparecen los problemas cuando quiere bajarse de un plan o cuando quiere comprar algo que le están vendiendo, algo que no corresponde. ¿Alguna cuestión que quiera resaltar, diputado, de lo que se vivió ayer? Sí, la verdad que me gustaría contar un poco el proceso desde que se constituyó la comisión, que lamentablemente no se pudo hacer de forma presencial, sino mediante una resolución del presidente de la Cámara, Massa. Y la verdad que es la primera reunión que podemos tener. Mi idea desde hace 2 semanas fue organizar esta reunión. En primer lugar, me parecía importante, y así lo conversamos con la vicepresidenta de la comisión, que es entre todos, Liliana Schwinn, para poder invitar a la secretaria de Comercio Interior, que es Paula Español, a los fines de escucharla, porque ella es la persona está encargada de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y todo lo relativo a los consumidores, a la defensa de la competencia, y nos pareció importante conocer de boca de ella qué políticas públicas está implementando el gobierno nacional, qué tienen pensado hacer. Nos parecía muy importante contar con su presencia. Lamentablemente, ella me habló la secretaria privada de ella, me cambió el día y la hora. Obviamente que ustedes saben que al tener sesiones, en este caso las comisiones virtuales, hay que solicitar una autorización a la autoridad de la Cámara para que nos den el soporte técnico. Conseguimos otro día y hora, y lamentablemente, faltando 48 horas, me llamó la secretaria privada para decirme que no iba a poder asistir, dándome como justificación que no habían recibido las preguntas por escrito.
a lo que por supuesto le dije que no era ninguna obligación por parte de los diputados hacerle preguntas por escrito, sino que la queríamos escuchar sin perjuicio de ello. Yo había enviado la citación de la comisión para que los diputados que desearan hacerle preguntas por escrito lo hubieran hecho. De hecho, le conté que había 3 diputados que ya habían hecho las preguntas por escrito, pero no hubo forma, no quiso participar. Así que la que era la segunda, la que teníamos pensado para hacer la segunda reunión de la comisión, que era citar a las asociaciones de consumidores, lo hicimos en la primera. Claro. En esta oportunidad fueron 14 asociaciones de consumidores que dieron presente, digamos, de forma virtual. Nos parecía muy importante poder escucharlas también en relación a las distintas temáticas, y hubo algunos temas que fueron coincidentes, sobre todo el tema del sobreendeudamiento. Ese es un tema que hay que ponerse a trabajar y mucho. Hay algunos proyectos en relación a esto, así que por supuesto que lo vamos a intentar tratar. Perdón, sobreendeudamiento, diputado, de personas físicas, de personas, de consumidores, sobreendeudamiento de consumidores. Frente a financieras. Solamente de consumidores y en relación no solamente a deudas financieras, todo tipo de deudas, pero obviamente que la que más se da es las deudas financieras, las deudas con las tarjetas de crédito. Claro. En realidad allí, si bien el gobierno dispuso algunos beneficios mediante una circular del Banco Central de la República Argentina, ha excluido algunos casos porque solamente dispuso para las entidades financieras, pero sí, hay algunas otras entidades que no son financieras, pero también tienen esta operatoria. Con lo cual, en esta situación que está viviendo la Argentina, hay un sobreendeudamiento, eso es una realidad, y tenemos que regularlo para que haya un procedimiento específico para los consumidores. Hay otros países del mundo que ya lo tienen. Insisto en que hay algunos proyectos que se han presentado en relación a esto. Nos parece importante poder avanzar, como así también otro de los temas que salió mucho son la falta de aporte que está haciendo el gobierno, el Estado Nacional, a las asociaciones de consumidores. Esto fue un reclamo casi unánime de las 14, porque obviamente la participación que tienen asegurada por ley y por la Constitución Nacional, hace que el Estado tenga que solventar algunos gastos de mantenimiento, como por ejemplo alquileres, que hacen el funcionamiento de la propia asociación, y que lamentablemente no se viene dando ese aporte. Con lo cual estamos evaluando la posibilidad de hacer un proyecto de informe, de resolución, para que esto prontamente pueda ser resuelto. Otro de los temas fue el tema de la telefonía, tanto móvil como fija, para que sea declarado un servicio público. Nos parece importante también a los fines de que haya una regulación ahí, que las tarifas no sean aumentadas unilateralmente. Diputado, otro de las cuestiones... Sí. ¿Cómo está? Amanda Alma lo saluda. Hola, Amanda, ¿Cómo anda? Claro. Uno de los temas que siempre preocupa tiene que ver con la cuestión de las tarjetas de crédito, ¿no? Cómo trabajar sobre las denuncias permanentes que hacen los usuarios sobre los resúmenes de las cuentas, que muchas veces vienen con compras que no se han realizado o no se puede trabajar eficazmente para desvincularse de algún servicio. ¿Cómo siguen ustedes adelante con eso? ¿Ha habido proyectos, de hecho, en la Cámara presentados sobre este tema? ¿Cómo se abordó en la comisión la cuestión específica de las tarjetas de crédito? Está muy bien la pregunta y le agradezco, porque fue un tema que se planteó también. En ese sentido, nosotros vamos a escuchar a todas las asociaciones de consumidores inscriptas, y luego vamos a dar tratamiento, vamos a poner en tratamiento la discusión de estos proyectos. Uno de los proyectos que vamos a poner en discusión seguramente es el tema de los resúmenes de cuentas de las tarjetas de crédito. Concretamente en mi caso he presentado un proyecto hace menos de un mes para modificar la ley de tarjeta de crédito, que ya es del año 98, es una ley muy vieja. Imagínense que Internet tenía 3 años en la República Argentina solamente, y la ley de tarjeta de crédito, si bien merece una reforma integral, sí nos parece importante avanzar específicamente en relación a los resúmenes de cuentas, porque hay muchísimas dificultades que tienen los consumidores
sobre todo con el tema de los ciberataques que hoy existen por compras digitales que por allí no hacen los consumidores, y la ley actualmente prevé solamente las impugnaciones de los resúmenes de cuentas por vía postal. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que no solamente sea postal, sino que sea una obligación por parte de los emisores de la tarjeta de crédito tener una página web donde concretamente puedan hacer los reclamos en relación a los resúmenes de cuentas, como así también hacerlos personalmente y hacerlos telefónicamente. Justamente en ese sentido. Sí, justo en ese sentido le quería preguntar, diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Justo hoy escuchaba en una entrevista a Héctor Polino de Consumidores Libres, que obviamente que sabe de estos temas, y hablaba de... ¿Cómo? Participó de la reunión. Sí, que participó, sí, claro, por supuesto. Y él decía de las deficiencias que está habiendo en esta época de cuarentena de los servicios de atención al consumidor, cómo están aumentando las quejas. No sé si tenía algo para decir también en ese sentido. Sí, por supuesto que fue otro tema que se escuchó mucho ayer, y sobre todo que se viene incrementando y que no vemos demasiada respuesta por parte de los entes oficiales, como así tampoco hay un cumplimiento a las leyes que establecen o que regulan este tipo de situaciones. Por ejemplo, la ley del Observatorio de Precios, que es del año 2014, no se está aplicando, la ley de defensa de la competencia tampoco. Es decir, hay muchas cuestiones que hay que ver, que hay que analizar y que por supuesto hay que hacer cumplir. Así que es nuestro rol también como legisladores controlar, fiscalizar, y en ese sentido también vamos a dar tratamiento a una serie de proyectos que hacen al pedido de informe en relación al incumplimiento de las normas. Bueno, muy bien, diputado, muchísimo para hablar. Realmente, esto es solo el comienzo, entonces por eso vamos a seguir muy de cerca estos temas. Me quedé con que Internet empezó en el 95 y me amargué. Había una vida antes de Internet, diputado. Había una vida, pero sí, ya son 25 años y bueno, el tiempo pasa. Ya lo creo. Por eso mismo hay que ayornar lo que ya no queda, porque si no las empresas siguen pidiendo la estampilla y no es así ya. Muchas gracias, diputado. Ese es un tema muy importante, porque todo tiene que modernizarse. Todo tiene que modernizarse y ayornarse a los tiempos que vivimos. Exacto. Porque eso también es de buena manera asegurar los derechos de los consumidores y los usuarios. Leyes para ayornar, tienen un gran trabajo. Muchas gracias, diputado, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hoy ha estado Córdoba presente, ¿eh? Sí, muy bien. La tonadita nos viene bien, nos gusta, para hacer bien Canal Federal como corresponde. Vos decías que nos había sorprendido del aborto, del debate. Sí. Fue muy importante que 3 ministros de salud, uno en funciones, era secretario en ese momento, y 2, que habían sido los últimos 2 ministros, hablaron en las audiencias públicas a favor del aborto. Y 2 personas que son muy importantes que hablaron en contra fueron el padre Pepe y Cura Villero, muy reconocido por su trabajo, y la mamá de Kiara Páez, que fue una joven asesinada justamente en 2015, la última joven asesinada antes de la salida masiva el 3 de junio a las calles. Ella también y que dio origen al primer Ni Una Menos, ¿no? Que dio origen al primer Ni Una Menos. Ellos 2 hablaron en contra y fueron voces muy conmovedoras también, creo. ¿no? Porque fueron posiciones distintas y, bueno, profundas, sin duda. Claro que sí. Sí, nos preguntabas también qué discursos recordábamos, qué discursos nos habían quedado en la memoria. Sí. Por supuesto, todas vamos a coincidir en que el discurso de Silvia Lospenato fue muy emocionante. Incluso ella se la vio muy emocionada. Fue el cierre del debate en la Cámara de Diputados. Y si me permitís también cruzarme de cámara, les recomiendo también volver a revivir el discurso de Pino Solanas, del senador Pino Solanas, porque contó una experiencia personal. Cuando los discursos están imbuidos de cuestiones, de historias personales, tienen otro valor. Así que les recomiendo también volver a ver ese discurso y el de Silvia, ¿no? Nunca, como antes, tal vez uno puede ponerse en los pies de otro. Y eso es lo que creo yo nos va a hacer una sociedad un poco mejor y más justa. La cuestión de la empatía y la cuestión de entender que otros tienen una vida muy distinta a la nuestra y que con una ley pueden salvar su vida, tal vez pueda ayudar a pensar desde otro lugar, más
además del personal del que uno ha sido criado y ha sido, bueno, amado, en definitiva, ¿no? Con ciertos paradigmas, como decía anteriormente. Bueno, bien, gracias, chicas, por el dato, para el fin de semana poder hacer estas cuestiones también. Señores, llegamos al fin ya de este TTV, Periodismo del Congreso. Nos vemos, si Dios quiere. Se me fue la cuca. Nos vemos la semana que viene, el martes. Gracias.